Ejercicio número 411 de Java. Nos han pedido que utilicemos el método static now de la clase localDate para obtener la fecha desde el reloj del sistema. Ok, entonces vamos a importar dos clases desde el paquete java.time. Aquí escribimos clock, la clase clock. Esa sería la primera importación. La segunda, aquí utilizamos local date. Bien, regresemos aquí al método main. Primero, creamos un objeto de tipo clock, llamémoslo reloj sistema. Desde la clase clock llamamos al método static system UTC. Veamos el contenido de esa variable. Decimos reloj sistema, ejecutamos shift F6. Esperemos ahí que se compile y ejecute el programa. Obtenemos esta representación. System clock. De acuerdo, ese objeto lo vamos a utilizar como argumento de la función now de localDate. Now es un método static de la clase localDate. Entonces decimos localDate, creamos una variable que se llame fecha actual. Decimos localDate.now. Hay dos firmas, una que no recibe parámetros, otra en la que podemos especificar un objeto system clock, un objeto clock. En este caso, reloj sistema. Listo. Mostremos la representación en texto de la variable localDate que hemos llamado fecha actual. Entonces, shift F6 para ejecutar. Y aquí aparece, la fecha. Hoy es 20 de octubre del año 2020. Esa es otra forma que podemos utilizar para obtener la fecha actual a partir del reloj del sistema, utilizando el método static system UTC de la clase clock. Hasta la próxima.